buenas tardes porque veo que hay gente de otros lugares que no son la Argentina, así que gracias a todos por estar acá presentes. Antes de darles la palabra a las invitadas de hoy, al equipo de investigación, que enseguida voy a pasar a presentar, quería contarles a todos cómo sigue nuestra agenda de los viernes y invitarlos a las actividades abiertas de 12 a 14. El próximo viernes 13 será la presentación del trabajo a miembro titular de Dolores Sarobe. El viernes 20 hay una actividad del Pensando lo Vincular, que es nuestra última presentación de este equipo que viene gestionando desde hace 2 años, y la actividad se va a denominar Conclusiones Inconclusas, algunas reflexiones 1 año y medio después. El último viernes del mes será la apertura de la nueva Comisión de Cultura, el viernes 27, con una actividad que se llama El amor a las letras, escritura, expresión y sensibilidad, donde van a estar presentes Liliana Levy, Adriana Sadunayski y Daniel Weisbrot, y van a coordinar Marta Satne y Mirta Kleinborg. Bueno, estos serán los viernes de agosto de nuestra institución, y entonces ahora sí, la actividad de hoy denominada Investigaciones Clínicas sobre Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, vicisitudes de la clínica. Desde ya muy agradecidas todas nosotras a la presentación. Sabemos que es un equipo de UBASIT que tiene muchas presentaciones online en estas épocas. Sabemos que algunas de las chicas coordinadas por Adriana Noemí Franco son quienes van a presentar dentro de un rato material teórico, power y viñetas, y hay algunas otras, porque es un equipo muy grande, que algunas pudieron estar presentes dentro de los que estamos aquí para escuchar, así que a todas ellas muchísimas gracias por el esfuerzo. Hoy van a presentar entonces, como les decía, Adriana Noemí Franco, que es profesora adjunta a cargo de la Clínica de Niños y Adolescentes, coordinadora académica y docente de la carrera de especialización de posgrado, Prevención y Atención Psicológica de Infancia y Niñez de la UBA, investigadora de UBASIT, acompañada por integrantes de su equipo, que son Paula Errasti. Hola Paula, ahí la vemos. Es psicóloga, concurrente del Hospital Piñeiro, integrante del equipo técnico interdisciplinario del CAD. Silvia Lastra, magíster en psicoanálisis, docente de la UBA, supervisora del programa de extensión a niños, niñas y adolescentes en situación familiar difícil de la UBA. Y Nancy Peñalosa, psicóloga, psicoanalista infantil juvenil, docente de la UBA, terapeuta de víctimas de la violencia de género, trata y prostitución hasta el año 2019. Bueno, Adriana, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias Beatriz, y muchísimas gracias a todos los que organizan estos encuentros tan importantes de la Asociación Argentina de Psicoterapia de Grupos, Psicología y Psicoterapia de Grupos de Argentina, por la invitación y por ayudarnos, digamos, a poder compartir con todos ustedes y todas ustedes, bueno, cuáles fueron nuestras investigaciones, las que estamos realizando desde UBASIT a partir del 2011, pero ya desde el 2009, en el Gutiérrez, con Susana Toporossi, comenzamos a armar este proyecto, un proyecto de investigación que en principio lo presentamos en UBASIT y no fue aprobado porque en realidad no existían todavía en la Facultad de Psicología investigaciones clínicas, porque psicología no tenía una institución como el hospital, digamos, de clínicas para los médicos, donde asentar las investigaciones clínicas. Entonces, bueno, gracias a la gestión de la que en ese momento fue la decana, era Nelia de Cervone, empezamos a trabajar y bueno, finalmente hoy tenemos un equipo que está trabajando en el clínicas, y hoy la Facultad de Psicología tiene un espacio
en el Hospital de Clínicas y fue aprobada entonces en el 2011 en nuestra primera investigación. Si querés, me olvidé el nombre. Patricio. Patricio. Perdón, Patricio, si querés poner el primer power, que, bueno, fue nuestra primera investigación clínica que se llamaba apropiación subjetiva de la sexualidad genital en adolescentes abusadas sexualmente en la infancia. O sea, yo estaba trabajando mucho en la cátedra de clínica de niños y adolescentes respecto a lo inédito, a lo nuevo de la sexualidad a partir de, digamos, de la pubertad, con los trabajos puberales de apropiación de la sexualidad genital inédita respecto a la sexualidad infantil. No es que se actualizaba solamente lo que ya estaba inscripto en el psiquismo, sino que había un acontecimiento que era la pubertad, que si bien no es del orden de lo psi, generaba una exigencia de trabajo psíquico, de apropiación de este nuevo cuerpo sexuado. Y empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasaba con las pacientes adolescentes que habían sido abusadas en la infancia? Si esta apropiación de la genitalidad era igual, no, diferente, ¿qué modalidades tenía? La próxima, por favor. Este era nuestro primer equipo de investigación, que fue ampliándose, modificándose. Algunos compañeros, algunos colegas, bueno, se dedicaron ya a otras cuestiones y algunas de nosotras seguimos desde la primera investigación. La siguiente, por favor. Estas fueron las palabras claves que nos guiaron en la investigación y en la búsqueda de tanto de, bueno, la fundamentación teórica, que partimos desde el psicoanálisis, y de textos psicoanalíticos, pero también cuál era el estado de arte, o sea, qué investigaciones se habían hecho al respecto en nuestro país y en distintas partes del mundo. Seguimos. El objetivo entonces de esta investigación era caracterizar cuál era el trabajo de la apropiación de la sexualidad genital en adolescentes que estaban en ese momento, que teníamos en ese momento en tratamiento psicoterapéutico y que habían sido abusados sexualmente en la infancia, con develamiento en la infancia o con develamiento en el tratamiento ya, digamos, de adolescentes e incluso jóvenes o adultas, ¿no? Seguimos. Los objetivos específicos que nos planteamos en aquella investigación era, por un lado, explorar si había alguna relación entre el abuso sexual en la infancia y el investimento o desinvestimento libidinal del cuerpo sexuado genitalmente. Sabemos que tiene que haber una nueva inscripción pictogramática de este nuevo envase, digamos, que ha generado la pubertad, que hay una necesidad de apropiárselo, de investirlo libidinalmente. ¿Y cómo se daba esto? No. El otro objetivo era describir las características y modalidades de las primeras experiencias sexuales y cuál era el comportamiento de estas adolescentes. Yo voy a hablar de estas adolescentes porque la casuística con la que trabajamos en la primera investigación eran todas adolescentes mujeres. En el 2009-2011 la mayor parte de los adolescentes que nos consultaban por situaciones de abuso eran mujeres, porque aún había cierta reticencia de los varones de denunciar el abuso porque temían ser catalogados de no viril, de gay, etcétera, ¿no? Ahora, últimamente tenemos tantos varones como mujeres con situaciones de agresiones sexuales en la infancia o en la adolescencia. Otra era describir cuáles eran las características y la modalidad entonces de estas primeras experiencias sexuales y si el comportamiento de la sexualidad en estos adolescentes estaba ligado o disociado de la afectividad. O sea, si podía unir en una misma persona afecto y sexualidad, sexo o no. Seguimos. Otro era explorar la relación entre el abuso sexual
y la elección sexual en la adolescencia, determinar si había diferencias significativas en esta apropiación de la sexualidad en pacientes que habían recibido tratamiento psicológico en la infancia cuando sufrieron, digamos, la agresión sexual, o los que no lo habían recibido y por primera vez encontrábamos en terapia en la adolescencia. Sí, la próxima. ¿De qué hipótesis partíamos? Esta era mi hipótesis fuerte, digamos. Mi hipótesis fuerte era que recién a partir de la experiencia puberal, de la inscripción de la genitalidad, de la sexualidad genital en el psiquismo, se significaba como sexual el abuso padecido en la infancia, que en aquel momento se significaba como agresión, como dolor, como algo feo, pero la connotación sexual, o sea, ¿en qué consistía el goce del abusador? Recién a partir de la experiencia puberal se podía sentir, y esta experiencia puberal consistía, digamos, de dos cuestiones. Por un lado, las vivencias, las percepciones, la excitación, digamos, todas esas vivencias que eran nuevas, que eran desconocidas, que aparecían ligadas al cuerpo genitalizado. Y por otro lado, el descubrimiento de la mirada deseante en el par, ¿no? En el otro. Seguimos. Si voy muy rápido o prefieren, me dicen, ¿no? Un poquito a lo mejor, un poquito más lento a lo mejor. Pero no. Bueno, entonces voy un poquito más lento. Lo que pasa es que, bueno, claro, para nosotros es como, estamos ya por ahí muy habituadas a esto, pero es verdad. Bueno, esa era la hipótesis fuerte, y las otras hipótesis de las cuales partíamos y que íbamos a corroborar o no en la investigación era que el abuso sexual como traumatismo obture la apropiación subjetiva de la sexualidad genital y la experiencia sexual, digamos, el acto sexual, quede escindido de la experiencia de placer, ¿no? Que por un lado vaya el cuerpo y por otro lado vaya el sujeto, o la subjetividad y el placer. Nosotras pensamos también que no todo abuso o violencia o agresión sexual se constituye inmediatamente como traumático. Es potencialmente traumático. Tomamos un término de Ben-Shakar que es traumatogénico, ¿no? Lo que es potencialmente traumático y que se va en un segundo tiempo, que es a partir de la pubertad, se va a constituir como trauma o no, y dependerá de muchos factores. En situaciones de abuso sexual, es otra de las hipótesis, cometido en el marco de la familia, se inhiba la capacidad de tener experiencias sexuales que integren en un mismo partener la corriente afectiva y la corriente sexual. Esta hipótesis deriva, digamos, de que en los abusos o en las violencias sexuales intrafamiliares, que en realidad la mayoría son realizadas por los familiares más cercanos, afectivamente más ligados, son precisamente los mismos, digamos, que sostienen, divinizan, que deberían ser los cuidadores, y es la misma persona, ¿no? En la misma persona se juntan, por un lado, la corriente afectiva y por otro lado, la violación o el abuso, el incesto. Y la otra es que el tratamiento psicoterapéutico en la adolescencia es el que facilita la inscripción psíquica de la genitalidad y el acceso en estas pacientes, ¿no?, a una sexualidad subjetivante y placentera. Seguimos. ¿En qué consisten los trabajos puberales de los que hablaba? Bueno, según Philippe Couton, en su texto Lo puberal, se logra representar psíquicamente la genitalidad
cuando se inscribe, digamos, los pictogramas que pueden ser tanto de placer o de rechazo, y que él denomina complementariedad de los sexos y la basa en la unidad narcisística puberal. Lo que plantea Philippe Gouton es que la complementariedad es de los sexos, pero no de los sujetos. Digamos, no hay relación, no habla del vínculo con el otro, sino que recién a partir de la pubertad, como dice Freud, la pulsión sexual encuentra por fin su fin, o sea, que es el coito. Recién a partir de la pubertad se puede tener idea acerca de lo que implica la complementariedad macho-hembra. Es a nivel, digamos, de órgano, no a nivel de sujeto, esta complementariedad, pero que está dada en un primer momento por el amigo, los amigos íntimos, esos que son todo para uno, con los que se comparten los anillos, o la media medalla, ¿se acuerdan en algún momento, no? Estas que entre dos hacen uno. Por esto unidad narcisística puberal, porque entre estos dos sexos biológicos, digamos, de órganos, se logra una unidad que tiene que ver, bueno, con esta unidad narcisística. Y no importa tanto si son un heterosexual, homosexual, digamos, es la complementariedad de dos órganos que entre los dos hacen uno completo. Y recién a partir de estas vivencias es que se va a significar el acto de violencia sufrido en la infancia como abuso sexual. Por eso muchas de las develaciones, muchas chicas y chicos recién a partir de la pubertad hablan del abuso como abuso, ¿no? Antes dicen, me pinchó, me dolió, me hizo algo feo, pero digamos que la connotación de sexual aparece recién ahí. Seguimos. Y justamente cuando aún no se ha apropiado subjetivamente esas niñas o esos niños de esta nueva sexualidad y se produce una irrupción del cuerpo del adulto en el cuerpo infantil, que aún no se ha subjetivado como genital, esta irrupción del cuerpo del otro es en un sexo que aún no está subjetivado, aunque haya ya atravesado por la pubertad. Será una agresión inscripta como vivencia displacentera, pictograma de rechazo, provocando asco, vergüenza y o rechazo a lo sexual, o ofrecimiento, digamos, del cuerpo sin estar o estando disociado de la subjetividad. Ofrecimiento del cuerpo al goce del otro, ¿no? Seguimos. Bueno, ¿cuál fue la metodología de nuestra investigación? En general, trabajamos con investigaciones cualitativas, no cuantitativas, o sea, no tenemos una gran cantidad de unidades de análisis, sino que nos centramos en esta investigación, fueron 10 casos paradigmáticos de muchos otros, y todas las situaciones eran las historias clínicas que aportaban cada uno de los integrantes de la investigación. O sea, son nuestros propios pacientes, pero no el paciente directamente, sino la recolección de datos en la historia clínica o en las historias clínicas de esas pacientes. Trabajamos con grillas, digamos, armamos, inventamos distintos dispositivos de registros para hacer pasar por esas grillas o por esas categorías a todos los materiales. Seguimos. Bueno, ¿cuáles fueron muy brevemente los análisis, digamos, de todos los datos obtenidos de todas las unidades de análisis que en ese momento teníamos de la casuística? Lo que encontramos a repetición en casi todas fue inhibiciones sexuales o en algunas chicas inhibiciones generalizadas y rechazo a tener experiencias sexuales.
En 2 de los casos vimos cierta cuestión, digamos, de ofrecer el cuerpo anestesiado, el cuerpo sin, prácticamente como un objeto, ¿no?, del otro. Y si es que tenían una relación amorosa y querían satisfacer a su compañera, a su compañero, a su partener, bueno, sentían esto, ¿no? Que bueno, que lo ofrecían por una relación de amor, pero que no sentían nada, o que gozaban sexualmente, pero sin ningún tipo de compromiso afectivo. Como decía una paciente, de la cual, bueno, por supuesto los datos están muy cambiados, pero que vamos a comentar, Mari, es, yo sexo puedo tener, pero no me hables de novios. No me pienso casar, no pienso tener ningún amor. Seguimos. Otros de las cuestiones que encontramos, la siguiente, por favor. Era, y lo vimos en 2 o 3 casos, pero en una de las chicas era especialmente notorio, vergüenza, o sea, podía contar que se había acostado con un chico y no le pasaba nada y no le había pasado nada, pero le empezó a dar vergüenza cuando empezó a tener una relación amorosa, como si lo amoroso fuera pecaminoso, ¿no? O sea, y esto lo ligamos a que, bueno, el abusador, el violador, era un pariente muy cercano a ella, ¿no? Otras de las cuestiones que vimos en casi todos los casos fueron trastornos en la alimentación, especialmente bulimia, pero en algunos casos, digamos, anorexia y bulimia, y siempre, en todos los casos, sensaciones ligadas al asco, comidas que ya no podían comer, carne especialmente, o lo ligado, digamos, a la sangre, a la carne, a lo rojo. Esta chica que llamamos Mari decía, me encantaría poder comer un choripán, pero no lo soporto, ni un pancho ni un choripán, ¿no? En casi todos los casos vimos que empezaban con trastornos de la alimentación, cuando no había sido develado todavía el abuso, ¿no? Como había sospechas, con cortes, muchos con intentos de suicidio. Seguimos. En todas las pacientes, lo que aparecía era pérdida de confianza en los vínculos con pares y también, no solo con pares, sino generalizadas a otros del mismo sexo, del sexo complementario, no importaba, era la falta de confianza justamente por haber sido violadas, abusadas por aquellos con los que más confianza tenían, y en todas vergüenza e incomodidad con su cuerpo por la evidencia de los atributos femeninos. Si bien esto es bastante común en todos los púberes, o sea, no encontramos púberes que te digan, ah, sí, yo estoy bárbara con mi cuerpo, me encanta, no, o están muy altos, o muy gordos, o muy flacos, o les creció, no les creció, les salió, no les salió, pero en estas pacientes atribuían a este florecimiento, digamos, de los cuerpos sexuados con los caracteres sexuales, digamos, los culpables del abuso o de ser mirados con deseos de ser abusado o violado, ¿no? Sí, continuamos. Bueno, de todas las pacientes que en ese momento conformaban la casuística con la que trabajábamos, vamos a tomar una de niñas que denuncian o hablan a partir de la pubertad y en el espacio terapéutico de esa violencia padecida en la infancia, y recién la significan como violencia sexual, como agresión sexual durante su pubertad o adolescencia. Seguimos.
Nancy Peñalosa, que es una compañera que desde el principio nos acompaña en las investigaciones, va a presentar el relato de Mari. Les pedimos que no, por lo menos esta parte, digamos que no la pusimos en el Power, porque son, si bien deformados, pacientes que bueno, que es importante preservar su intimidad y por eso no va a estar en el Power. Sí, Nancy. Bueno, gracias, Adri. Sí, bueno, primero, buenos días a todas y gracias por la invitación. La idea de compartir esta viñeta, bueno, es un poco resaltar algunos aspectos que puedan ilustrar también los casos que hemos considerado en estas investigaciones, que como ya escucharon, tiene unos cuantos años. Y en relación a lo que decía Adri, solo para volverlo a aclarar, me parece muy importante, todos estos casos han tenido autorización respectiva de las pacientes. Ellas han firmado la autorización para que pudiéramos profundizar y trabajar en la investigación. Así que hay una aceptación y una confirmación de eso. Bueno, la viñeta que tomamos para compartir con ustedes se llama Mari, y bueno, ella consulta a los 14 años a la terapeuta. El motivo, por supuesto, tiene que ver con el abuso sexual ocasionado por el abuelo materno. Si bien este abuso sexual tiene lugar en la niñez a los 7 años, y en ese entonces ella presentó cierta sintomatología que tuvo que ver con mantenerse con aislamiento, aislarse, neuresis, cierta dispersión en la escuela, y algunas conductas antisociales menores, pero de tipo de sustraer dinero a los padres y cosas por ese estilo. En ese momento estas manifestaciones no consideraron como relevantes para el entorno familiar y para hacer una consulta psicológica por eso. Por eso la primera consulta de Mari es recién a los 14 años. Durante las primeras entrevistas, la demanda que se despliega aparece ligada a lo que ella dice que no soporta la cercanía de su padre. Y la intención, además, de querer recuperar un vínculo, ya que ella tenía un buen vínculo con este papá. Y Mari nos dice, otra cosa que me pasa, por lo que quería venir, es que no puedo estar con mi papá. No le puedo ni hablar y me molesta que me acaricie. Me la agarré con él. De chica era compañera de mi papá. Iba a jugar al fútbol con los amigos si jugaba alguno. Quiero poder tener con mi papá la misma relación que otras chicas. Nuevamente se le humedecen los ojos. Con el transcurso del tratamiento también emerge la preocupación, y esto es un punto también interesante en función de lo que venimos a mostrar con esta primera investigación, es que Mari le preocupa los abusos que pudieran repetirse el día de mañana con sus propias hijas. Como toda adolescente, ella estaba pensando en algún momento poder tener una familia y pensaba que esto no quería que sucediera con sus hijas. Entonces dice no querer repetir con sus hijas lo que le había pasado a su madre, y por lo no trabajarlo, porque en los datos de esta historia también ubicamos que la madre a los 18 años fue violada en una parada de colectivo. Los datos son muy confusos, nunca quedaron claros, y este mismo suceso de abuso ya había sucedido con una hermana de ella también. Nancy, hay algunos comentarios en el chat de que no se te escucha del todo bien. A lo mejor si te acercas un poquito más, por ahí. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, no sé qué se escuchó, pero para sintetizar... Ahí se escucha mejor, ahí se escucha bien. Bueno, para sintetizar lo que venía diciendo, es que en la historia de Mari ubicamos también una violación de su mamá a los 18 años, y que ya había otro episodio más de abuso a la hermana por parte de este pariente, este abuelo. Ella dice no quiere repetir esto con sus propias hijas. Esta era otra de las cuestiones que se desplegaban en la demanda de análisis, ¿no?
y que también había una preocupación muy insistente en el no repetir, que luego se manifestó en un temor a repetir el segundo año de secundaria en ese momento. Ella decía que no le daba la cabeza. Ya anteriormente habían habido manifestaciones de este tipo, de dificultades escolares, pero que en este momento esto de repetir era una preocupación que ella traía. Mari inicia el tratamiento después de que hubiera develado el abuso dentro de la familia. A los 12 años escribe en su diario íntimo en forma de clave lo que había sucedido. Sus hermanos mayores le codifican lo que ella escribió en ese mensaje y luego se lo comunican a sus padres. A pesar de dicha develación, durante 2 años más, el 12, los 14, hasta los 15 aproximadamente, la familia continuaba asistiendo a almuerzos del domingo con estos abuelos. Si bien los padres y sus hermanos de Mari saben lo que había ocurrido, actuaban como si no hubiera pasado nada y no se hablaba del tema. Luego de iniciarse el tratamiento psicológico, los padres de Mari deciden dejar de concurrir a estos encuentros de familia y le plantean a la abuela lo que había ocurrido. En ese momento la abuela pregunta, ¿a vos también? Y la madre de Mari se deprime. Más avanzado el tratamiento de los padres y Mari optan por presentar la denuncia ante la Defensoría. Este es un caso donde fue bastante acelerado todo el transcurso del proceso legal y tiene condena. El abuelo, la persona, llega a ser condenada, no llega a cumplir la condena porque termina... Está prófugo. Está prófugo. Y bueno, prófugo y ayudado también por la familia, ¿no? Digamos, para que... bien, entonces, pero a partir de esta denuncia y de que tiene lugar toda esta intervención judicial, la familia ampliada empieza a ser muy agresiva y dirigir muchos reproches y culparla a Mari de haber destruido la familia. Pero esto también implica en sus hermanos. Sus hermanos también tienen esta agresividad y estos reproches, cosa que fue muy, muy dolorosa para ella, fue algo muy importante y de mucho sufrimiento. En las primeras entrevistas, en su primera entrevista con la terapeuta, Mari está muy nerviosa porque dice que va a ser la primera vez que va a hablar de eso. Acércate un poquito más. Acércate un poquito más, perdón. Porque ante el comentario, ahí se me escucha bajito, bueno, ante el comentario de que no debería sentirse obligada de hablar de ningún tema en particular que recién se estaban conociendo y que tal vez necesitaba un tiempo para poder confiar cuestiones importantes o íntimas, mirando fijamente a su terapeuta y con una convicción dice, te voy a contar. Estaba en segundo grado, creo que tenía 7 años. Estábamos de vacaciones en la casa de mis abuelos. Iba a jugar a la casa de una amiguita y entré al dormitorio de mi abuelo a buscar unas muñecas. Mi abuelo estaba acostado y me dijo, vení, acostate un ratito, y me acosté. Me manoseó, me daba besos en la boca y me tocaba. Me bajé de la cama, me arreglé la pollerita y salí corriendo. Mari necesitaba comprender lo que había sucedido en aquel momento. Se siente culpable de haber accedido a subir a la cama de su abuelo. Yo no había contado nada porque es el único abuelo que tenemos y no quería sufrir ni privar a la familia. Me sentía como culpable. Me preguntaba por qué yo, por qué había subido a la cama. A veces pensaba si no lo había soñado, pero yo estaba segura que no, que me había pasado. Recuerdo todo, cómo estaba vestida, dónde estaban las muñecas, todo. Cuando hablé con mi hermana, comprobé que era verdad y que a ella también le había pasado. Al hablar, Mari
busca las reacciones de su terapeuta. Y es en este espacio transferencial que ella necesita escuchar que era una nena que confiaba en su abuelo y al que quería mucho, y que no tenía por qué saber las intenciones perversas de esta persona. Durante el análisis se reactivan sueños, pesadillas, que repetían los hechos traumáticos. Esto ha sido muy recurrente en su terapia. Y narra ella: soñé que estaba en casa de mi abuela, estaban todos en el comedor, yo estaba en el dormitorio de mi abuelo, no había una pared que separara el dormitorio del comedor, me veo chiquita y no entiendo qué pasa. Miro esperando que ellas vengan. Ellas tomaban mate y no veían lo que me hacían. Yo es como si estuviera fuera ahora, viendo lo que sucedía allá. Siempre así. A veces está mi papá, otras no. Salgo corriendo y me voy al baño y cierro la puerta. Allí me despierto, me siento abombada, con frío, tapada hasta la cabeza. A través de sus relatos, de los sueños, la situación disruptiva del abuso se presentifica. Dicho evento hizo desbordar su capacidad de metabolización, que se manifestó en las dificultades escolares a partir de ese momento, también en su transición a tercer grado. Este hecho abusivo no logró ser introyectado e integrado, sino incrustado. Así lo traumático llevaría a fenómenos de irrupción de la repetición de esta vivencia traumática, que va a irrumpir en sueños, en relatos, en juegos, como lo no elaborado con el efecto insoportable de revivir lo acontecido. En el encuentro con la analista, que libidiniza el discurso de Mari a través de su escucha y disponibilidad, lo traumático comienza a ligarse de afecto y emerge la angustia. De este modo, es el trabajo del análisis transformar las situaciones traumatogénicas, que aparecen intrusivamente en la conciencia, en recuerdos, habilitando la elaboración. Una modalidad de abordar lo traumático real es no ahondar en preguntas, sino en respetar los tiempos y el material que la paciente trae a sesión. En ese sentido, se torna esencial guardar los tiempos subjetivos y la construcción de un vínculo de confianza, sin exponerla, y que implicaría obligarla a confesar lo acontecido. Si bien Mari en las primeras entrevistas relató lo sucedido como hecho, ahora era trabajar con esas vivencias y transformarlas en un recuerdo, que implicó respetar los tiempos necesarios para que su psiquismo soporte el dolor de integrar en una misma ternura sexo. Bueno, a la hora de siempre de decir algún caso, lo que queríamos por ahí era reseñar, por un lado, el tipo de materiales que fuimos trabajando. Este caso es mucho más extenso y hay la riqueza de material que nos ha permitido, ahora que vamos a continuar, seguir trabajando muchas cosas en la investigación. Así que espero que me hayan escuchado, ya que me iban devolviendo que por momentos salía un poco lento. En verdad, se escuchaba un poco entrecortado, pero algunos pensaban en el chat que era por un problema de conexión, no lo sé. Pero de todas maneras, si hubo algunas cuestiones que no quedaron claras del material de Mari, después en el diálogo con todos ustedes lo podemos retomar o pueden preguntarnos y podemos seguir hablando del tema. Bueno, continuamos con el Power entonces. Patricio, ¿estás? Ahí está. Gracias. Aún no se ve.
¿Hubo algún problema? Ah, Un bueno. segundito. Sí, no hay problema. Bueno, esta investigación, que duró 2 años, nos dio pie para, digamos, para seguir pensando cosas que, bueno, que estaban en estado de vacancia, que no encontrábamos en otros textos y que realmente nos surgían como interrogantes a partir de esta investigación, y que tenía que ver especialmente con qué nos pasaba a los colegas que trabajábamos con estos casos. Bueno, estas fueron las conclusiones que un poco ya las habíamos dicho, ¿no? O sea, solo en el trabajo de análisis se logra superponer en una misma relación la corriente de ternura y la sexual, y especialmente no atribuir a su desarrollo puberal, a su sexo, digamos, a su cuerpo sexuado, la culpa de la provocación al abusador, sino a la perversidad del abusador o del agresor, y fundamentalmente a la agresión, digamos, sufrida en relación asimétrica entre la fuerza y el poder, no solo físico, sino subjetivo, del adulto y ellas o ellos que habían sido unos niños. Bueno, ahora pasamos al Power 2, que es la segunda investigación. Y les decía que lo que empezamos a pensar eran, bueno, ¿cuáles eran las características y las modalidades que presentaban las transferencias en juego en la clínica con estas pacientes? ¿No? O sea, ¿eran igual o no a los pacientes neuróticos, niñas y niños neuróticos o psicóticos incluso que teníamos? O, espera, todavía no. Vamos a la primera, ahí, hasta ahí está bien. Y eran las mismas cuestiones que se jugaban en las relaciones transferenciales, no solo de los pacientes y sus familias hacia los terapeutas, sino también qué les pasaba, qué nos pasaba a los psicoterapeutas, a los psicólogos, a los psicoanalistas que trabajábamos con estos casos. ¿Qué efectos, no solo afectivos, psíquicos, sino también corporales en nuestro cuerpo, aparecían después de trabajar con estos padres o con estos niños, ¿no? Entonces así surge la segunda investigación, que fue del 2013 al 2016 en general, hice 15 pero llegó hasta el 16, que eran modalidades y vicisitudes de los fenómenos transferenciales en la clínica con adolescentes abusados sexualmente en la infancia. Ahora sí, seguimos. Bueno, este era el equipo, como ven, se fue ampliando a lo largo de los años. Algunos colegas, como Carlos Katz, Ivana Rascobán, Julia Sendloff, ya no están, pero bueno, la mayoría sigue, y Valeria Gómez es nuestra metodóloga, gracias a la cual podemos, bueno, presentar estas investigaciones a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Continuamos. Estas eran las palabras claves que nos manejamos para esta segunda investigación, además de abuso sexual y adolescentes, intervenciones clínicas y fenómenos transferenciales. Porque, seguimos, nuestros propósitos en esta investigación era, digamos, observar, analizar, por un lado, cuáles eran las modalidades y la especificidad de las transferencias en la clínica con estas pacientes, pero también, como les decía antes, cuáles eran los efectos en los colegas y las colegas que se ocupan de estos casos, y trabajar sobre estas transferencias, algunos la llaman contratransferencia, era necesario para poder ver qué pasaba con el funcionamiento de los tratamientos, muchas interrupciones de tratamientos, y como vemos en estos casos,
en esta etapa, en estos momentos, mucho rechazo de los colegas a tomar en tratamiento a situaciones de niñas, niños, adolescentes que habían sido, que fueron o que están siendo abusados, ¿no? Después veremos por qué. Seguimos. Bueno, ¿cuáles eran las particularidades de esta clínica? Veíamos que las particularidades tenían que ver, por un lado, con los motivos de consulta. Muchos ya eran casos no de sospecha de abuso, sino, bueno, que ya se había develado el abuso. La mayoría, digamos, llegaban por situaciones relacionadas con el abuso. Las vicisitudes y dificultades del proceso terapéutico, o sea, ¿por qué costaba a veces tanto continuar, que haya una continuidad en el tratamiento? Muchas empezaban, dejaban, volvían, dejaban, o muchas familias, madres, padres u otros familiares cercanos, en el momento en que se empezaba a conmover también sus propias experiencias, interrumpían o obstaculizaban los tratamientos. ¿Y cuáles eran los modos de interrupción o finalización con mayor o menor éxito y o eficacia en los objetivos de ese tratamiento? Seguimos. La metodología, como decíamos de nuevo, era de carácter exploratorio. Las fuentes de datos eran los materiales clínicos, igual que en la anterior. Se agregaron algunos otros pacientes. No son, como recalco, son historias clínicas, ¿no? No trabajábamos directamente los investigadores con los pacientes, sino con las historias clínicas que proveían, sí, los terapeutas que conformaban el equipo. Seguimos. Esta investigación tuvo otros objetivos, que eran, por un lado, ver qué formas, qué modalidades adquirían las transferencias, diferenciando cuando el motivo de consulta para el tratamiento era el abuso o cuando el motivo era cualquier otra sintomatología o trastorno en esos niños, niñas, y durante el tratamiento se develaba la situación de abuso. Otro de los objetivos era caracterizar cómo se instalaba o no el lazo con el tratamiento y con el terapeuta, ¿no? O sea, qué tipo de lazos se armaban con el terapeuta y con el tratamiento, cuáles eran las intervenciones, del profesional, del colega, del psicoterapeuta para abordar lo traumático real vivido, más efectivas. ¿Cuáles eran las repercusiones en nosotros mismos, ¿no? En los terapeutas, generadas por estas situaciones traumáticas y por ser testigos del horror? Testigos del horror en muchos casos, y cuando se producía el develamiento en sesión, la característica, la especificidad de estos develamientos es que no son recuerdos, son reviviscencias. O sea, se revive cuando se habla de la situación de abuso. Se revive el afecto sentido en el momento de la violación, de la agresión, del abuso. Y esto es transmitido de alguna manera, no solo con palabras, sino con llantos, temblores, desesperación, que exigen una respuesta diferente a la que los profesionales podríamos tener con un paciente neurótico que está teniendo un recuerdo triste, digamos, ¿no? Un recuerdo, porque no es lo mismo recordar que revivir. El objetivo de los tratamientos es transformar la reviviscencia en recuerdo, para poder olvidar y no repetir. Identificar cuáles son las dificultades transferenciales para sostener el proceso terapéutico, tanto en los pacientes como en los terapeutas,
y identificar los fenómenos transferenciales de repetición y actualización del hecho traumático, que como sabemos, en la clínica con niños y con adolescentes, la repetición se da a través de distintas formas de comunicación, lúdicas, gráficas, de sueños, de narraciones, ¿no? Y a veces, si hay, bueno, esto lo va a hablar Silvia después, pero si el mecanismo que predomina es la identificación con el agresor, la repetición de conductas de agresión hacia el terapeuta, ¿no? En los momentos del tratamiento, o otras de las modalidades más desubjetivantes de la identificación con el agresor, que nos plantea Ferenczi fundamentalmente, es no solo repetir la agresión con otros, hacer activo lo pasivo, digamos, que planteaba Freud, sino repetir su situación de sometimiento a cualquier tipo de violencia o abuso de los otros. Incluso someterse al analista, ¿no? Hacer todo lo que se supone que el terapeuta o el analista espera de él. Seguimos. Para que haya una instalación, digamos, para que se instale la transferencia y el lazo con el tratamiento, es imprescindible crear un clima de confianza, respetuoso fundamentalmente de los tiempos y de las modalidades que adquiere el contar, el relatar, el comunicar, el o los abusos o agresiones padecidas. No revictimizar cuando hay una cierta exigencia de que, más que contar, digamos, ¿no?, canten, como si fueran los que tienen que, el delincuente que tiene que contar lo que hizo, digamos, ¿no? O sea, es importante respetar los tiempos, respetar los momentos, sostener y acompañar la reviviscencia de la situación abusiva, que solo puede ser lograda si el analista o el psicoterapeuta es capaz de tolerar y responder a los estados de regresiones profundos y sostenidos. Winnicott diría, solo comenzamos un tratamiento si somos capaces de poder terminarlo, ¿no? De poder soportar y mantenernos vivos, a pesar, bueno, del horror de lo que nos cuentan o de lo que nos comparten. Seguimos. Las intervenciones del psicoanalista apuntan a la desculpabilización, siempre haciendo alusión a la asimetría entre un adulto y un niño, a la asimetría en cuanto a entender, a comprender y al poder de uno y del otro. También al poder del afecto, ¿no? No solo el poder físico, el poder de la fuerza. Y el encuentro analítico debe permitir que la repetición traumática asuma siempre la calidad de una comunicación, la calidad de un discurso dirigido a otro y no una reproducción, una reedición, una repetición sin sentido, sin significado. Estos fenómenos de recuerdos, memorias, se distinguen de una experiencia disociada de uno mismo. Esta experiencia disociada de uno mismo aparece, digamos, como lo que irrumpe, lo que es disruptivo, ¿no? Lo que aparece como disruptivo en una sesión, en el juego, en el gráfico, en el narrar, algo que no entra en cadena asociativa. ¿Seguimos? Algunas veces, cuando algunos psicólogos o analistas atienden a algunos niños abusados o con sospecha de abuso, se pueden sentir algunas cuestiones transferenciales que tienen que ver con la confusión, con no saber si fue verdad, no, si fue fantasía, si en realidad está inventando. Las ganas, la necesidad de protegerlo, de cuidarlo, a veces la rabia, a veces
colegas que tienen respuestas sádicas realmente, de impotencia, de miedo, y a veces la capacidad, digamos, todas estas emociones generan la inhibición en el pensamiento, ¿no? Y muchas veces se pueden generar repeticiones de renegación, de la renegación que hacen algunas familias, y a la manera de los monos sabios o los monos míticos del Japón, seguimos. No escuchan, no ven y no hablan, ¿no? O sea, no escuchan lo que del abuso aparece, aunque no esté en forma de verbalización, ¿no? Los chicos no cuentan solamente verbalmente, sino utilizando otro tipo de lenguajes también. No hablan y no ayudan o colaboran a denunciar el abuso. Seguimos. El trabajo en análisis, entonces, en niños es establecer un espacio de confianza, no presionar al niño para que confiese el abuso, sino darle tiempo, acompañar en la denuncia a los adultos responsables, desculpabilizar al niño, integrar lo que aparece como disruptivo en el espacio terapéutico, integrarlo al afecto y no encasillarlo en el lugar de víctima pasiva del maltrato. No encasillarlo, cristalizarlo en el lugar de víctima, porque muchas veces esto genera que lo siga haciendo, se siga sometiendo a parejas, partener, compañeros, situaciones de violencia. Y en los adolescentes es la siguiente, Filmina. Y en los adolescentes el trabajo de análisis es, por un lado, aceptar una desconfianza absoluta muchas veces y no interpretarla como resistencia, sobrevivir al rechazo del horroroso, del abuso sexual, respetar en cada caso los tiempos para denunciar. A veces hay una negación, no se quiere denunciar, bueno, acompañar, sostener este proceso judicial si comienza, pero respetar los tiempos. Ser un referente de la realidad, esto es importantísimo, digamos, que le permita recuperar la vivencia y transformarla en recuerdo, y ser referente de la realidad porque somos los que justamente podemos confirmar que no es una fantasía producto de su, de su inconsciente, no es una fantasía producto de su deseo inconsciente, como decía Freud. Como decía Freud en el 87, ¿no? Cuando desestimó el abuso sexual en las pacientes histéricas y dijo la famosa frase de: ya no creo en mis histéricas, estas pacientes me mienten. Y bueno, esto lo trabaja mucho, muy bien Mason, ¿no? En su texto, y también lo plantea muchísimo Ferenczi. No fue una alucinación, no fue una fantasía inconsciente, fue una realidad vivida. Y acompañar en transferencia el encuentro con una experiencia sexual subjetivante, placentera, en los tiempos en que cada paciente, digamos, lo pueda soportar como una experiencia de placer subjetivante y suplementaria con un otro, otra, otre. ¿Seguimos? Bueno, esta es la bibliografía que en todo caso después si quieren les pasamos. Y ahora sí le doy lugar a Silvia, que va a presentarnos la tercera investigación, y ahora estamos en la cuarta, pero la cuarta no la vamos a presentar porque es la que todavía está vigente. Me tomo un segundito antes de que Silvia empiece a hablar para, tomando las palabras de Adriana de ser referente de la realidad y respetar los tiempos, les aviso que son la 1:05. Digo, porque antes de las 2 se nos va a ir el Zoom, ¿sí? Bueno. Perfecto, perdón.
si nos extendimos demasiado. Bueno, empezamos un poquito después y a lo mejor podemos acotar un poco la presentación de... Por ahí la tercera, vamos un poquito más, claro. Bueno, se ve allí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas y muchas gracias a la asociación por la invitación. Bueno, vamos a ir contándoles sobre esta investigación que sostuvimos, también investigación clínica, que sostuvimos entre el 18 y el 19, donde fuimos sumando, digamos, ampliando intereses que tuvieron que ver también con el entorno familiar, ¿no? Entonces allí también aposentar algo de nuestra atención en relación a los mecanismos defensivos y al entorno familiar. El título de la investigación fue Condiciones subjetivas y familiares en la utilización de diferentes mecanismos defensivos ante lo traumático del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes y su abordaje en la clínica psicoterapéutica. La siguiente, por favor. Perdón, Silvia, si te parece, quizás para poder acotar, vamos directamente, bueno, a cuáles fueron los mecanismos, cuáles fueron las categorías que armamos, así puede presentar rápidamente después Paula el material de Ana. Yo diría que primero hiciéramos una pequeña estación en los mecanismos, que es una diapo que está antes, ¿sí? Perdón, entonces vamos pasando algunas cuestiones de palabras claves, descriptores que nos servían en nuestra búsqueda. El estado de vacancia hizo que nosotros, que nos arrojaron información acerca de, bueno, lo que faltaba indagar, como aportar conocimiento en relación a pensar en estas violencias sexuales en niños, niñas y adolescentes, y allí fuimos con nuestros propósitos, de aportar conocimiento y explorar en relación con la cuestión importante que eran qué mecanismos utilizaban madres y padres que habían sido abusados y si vamos a poder encontrar o no una relación entre esto y una imposibilidad de registrar el abuso al que eran sometidos los niños o las niñas. Esta es una cuestión importante que ya desde el material de Mari que nos contaba Nancy, ya lo podíamos ver, porque algunos indicadores habían aparecido indicios en la niñez, pero esto no puede ser visto hasta la adolescencia. La siguiente, por favor. La metodología es la misma que utilizamos en las otras dos investigaciones, con lo cual el material es el material clínico, que es registrado por él o la analista en el contexto terapéutico, y como les decía Adriana, les contaba Adriana, trabajamos con las historias clínicas, ¿sí? Con este registro que hacen los y las analistas. La próxima, por favor. Y sí, digamos, dentro de los objetivos generales de la investigación, tenían que ver los dos con caracterizar, por un lado, si las condiciones familiares y subjetivas obturaban o facilitaban aquello que hacía a la utilización de determinados mecanismos, determinada operatoria defensiva, en relación a aquello traumatogénico, o sea, con potencial traumático referido al abuso sexual en infancia y adolescencia, y también desde este punto de vista clínico, que es de nuestro interés, en cuáles podían ser las intervenciones que a lo largo del trayecto analítico pudieran permitir ligar o metabolizar algo de lo traumático en esta clínica específica. Bueno, la próxima. Bueno, acá un poco para compartir con todos y todas los mecanismos que fuimos encontrando recurrentes a lo largo de la investigación. Primero que nada aclarar que si bien pusimos represión allí en primer lugar, no es uno de los mecanismos predominantes que encontremos. Con más predominancia encontramos la disociación,
la escisión del yo, la renegación, algo a lo que hacía referencia Adriana hace un rato, que es la identificación con el agresor en nuestras lecturas de Ferenczi. Fíjense que cuando Mari, ¿no? cuando Mari decía que ella se sentía culpable, ¿no? por haber accedido a subir a la cama del abuelo, este es un ejemplo muy claro, digamos, donde ella toma la culpa, ¿no? Allí hay una distorsión, ella toma la culpa, ¿no? Allí, digamos, identificada con el victimario, ¿no? No había habido ninguna culpa, por supuesto, ¿no? También encontramos como un mecanismo recurrente la desmentida en el entorno. Y en este listado, si bien no es, digamos, estrictamente un mecanismo psíquico, un mecanismo de defensa, como nosotros denominamos las psicoanalistas, incluimos la retractación. ¿Por qué? Porque esta retractación suele ser una estrategia de sobrevivencia cuando hay ciertas situaciones que el niño, la niña, el adolescente comienza a percibir que esa revelación trae ciertos estallidos familiares, conflictivas, ¿no? O también se desatan situaciones de culpar a quien cuenta, ¿no? Lo que ocurrió también en el ejemplo que veíamos de Mari, la culpabilización desde otros familiares, algo de esto vamos a ver también con lo que nos cuente Paula, ¿no? Entonces, el niño, la niña o el adolescente acuden a la retractación, y esto lo hemos visto de manera reiterada en diversos materiales. La siguiente, por favor. Bueno, el equipo, digamos, en el trabajo de investigación fue construyendo categorías que se entrecruzaron con los materiales clínicos, con los historiales clínicos, con lo cual se abordaba el análisis de estos materiales y la posibilidad de construcción de hipótesis en relación justamente a cuáles son los mecanismos que predominantemente encontramos en niños, niñas, adolescentes y en el entorno familiar, mecanismos de defensa en relación a la violencia sexual, al abuso sexual sufrido. Bueno, ahora yo le voy a pasar la palabra a Paula Errasti, nuestra compañera, que les va a dar algunos detalles sobre estas categorías y va a compartir también con nosotros, con nosotras, uno de los casos, uno de los historiales de la investigación. Bueno, Paula. Bueno. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí va. Me avisan si se escucha mal. Se escucha bien. Bueno, como recién dijimos, nosotras nos fuimos reuniendo, compartiendo casos clínicos, y construimos entonces estas categorías de análisis y fuimos, digamos, atravesando los casos clínicos a lo largo de las mismas, ¿no? La primera categoría tiene que ver con los intentos del yo de poder ligar elementos que aparecían compulsivamente para metabolizarlos, ¿no? La segunda, ubicar aquellas expresiones que aparecían en estos niños, niñas y adolescentes que quedaban por fuera de la cadena de simbolización y que a su vez daban cuenta de que habían estado expuestos al sadismo de un otro. La tercera categoría tiene que ver con algo que suele aparecer en estos casos, que es la destitución de la función del adulto agresor que los traumatizó, que en general, digamos, son familiares, suelen ser los padres, ¿no? Cambios en la nominación, suspensión de alusiones al parentesco, ¿no? De decir que no tienen papá, o que no es su papá, ¿no? O dejan de nombrarlo como lo nombraban. La cuarta categoría implica en esto que también suele aparecer, que es una necesidad de ordenar y de diferenciar, de distanciar lo bueno y lo malo. En los niños, por ejemplo, aparece mucho en las escenas lúdicas, que queda confundido esto a partir de la intrusión del ambiente y de lo vivido. La quinta implica la presencia de signos de sobreestimulación excitatoria que se manifiestan en desborde pulsional. La sexta
tiene que ver con poder ubicar aquellas condiciones ambientales que posibilitaron u obstaculizaron el trabajo del procesamiento psíquico de elaboración de aquel niño, niña o adolescente respecto a lo traumático. La sexta son aquellos, digamos, si hubo una sanción familiar, si hubo o no, también qué efectos produjo esto luego de la develación del abuso, cómo fue esa sanción también familiar. Y la última tiene que ver con si aparecían o no rupturas en la continuidad, ¿no? Por ejemplo, del tratamiento iniciado, si tenían que ver con fallas en el ambiente protector del niño, la niña o el adolescente. Bueno, ahora la idea es poder compartirles un caso clínico. Voy a tratar de no extenderme mucho. Sí, de hacerlo muy... Así hay un tiempo para intercambios. Lo que le queríamos decir es que de estas categorías fue una especie de grilla por la cual pasábamos todas las unidades de análisis de la investigación y veíamos digamos, en cuántas de estas categorías se cumplían o no se cumplían en cada una de las historias clínicas, ¿no? Bueno, sí, Pauli. No sé si tenemos tiempo, Beatriz, para una viñeta clínica chiquita. Y si quieren que sea muy chiquita, y después vamos una vuelta al público, así ustedes también pueden llevarse como algunos comentarios de los efectos de esta experiencia de tantos años que ustedes van como compartiendo con nosotros. Perfecto. Bueno, se trata de una niña que tiene 3 años y medio de edad. Ella vive al momento de la consulta con su abuela materna, con su madre, visitando regularmente a la familia paterna, en donde viven los abuelos, el padre y un tío mayor de edad. Yo la voy a nombrar como Ana. Ana, volviendo de la visita a la familia paterna, bueno, se produce la develación de un abuso. Ella señala a su tío como el presunto abusador. La madre y su abuela materna enseguida van a un inspector de salud, hacen la denuncia, piden perimetral hacia la familia paterna y también solicitan un espacio psicoterapéutico para la niña. Es de destacar también que dentro de lo que es la familia materna hay antecedentes de violencia sexual infantil intrafamiliar. En la primera consulta la niña llega, se muestra bastante inquieta, me pide una hoja para dibujar, empieza a garabatear y me dice: antes de empezar a iniciar esta escena, quiero también señalarles que Ana lo que decía era que el tío le había pinchado la cola, ¿no? Entre otras cuestiones, era esto lo que ella decía. Empieza a dibujar, me mira y dice: dinosaurios, los dientes pinchan. ¡Qué miedo!, le respondo. Sí, son malos, malos. Le pregunto: ¿y qué es esto? Dientes filosos, una cueva. Me mira y abriendo sus ojos y su boca emite un sonido como de rugido. Yo me hago la asustada, ella me mira, o sea, percibe esto y empieza a asustarme, y esto se repite una y otra vez haciendo como una especie de juego, ¿no? Entonces yo le señalo que tengo unos dinosaurios en el consultorio y que si ella quiere después podíamos seguir jugando con los mismos. Se mostró entusiasmada. A partir de ahí empezó a repetir un juego en donde ella divide a los dinosaurios entre buenos y malos. Los malos quieren pinchar, morder y comer a unos animalitos pequeños que los otros dinosaurios buscan proteger. En las entrevistas familiares sostenidas con la madre y con la abuela materna, desde inicialmente la abuela, que voy a llamar Marta, dice que está de acuerdo con las medidas tomadas, la denuncia de la perimetral. Ella le cree a la niña, pero a su vez refiere tener culpa y tristeza por separar a Ana de la abuela paterna. Y dice: me cuesta cuando extraña a la abuela, no sé cómo manejarlo, dudo no que algo haya pasado, pero ella es de hablar mucho, quizás algo no le gustó. Debido a esto, la abuela materna al comienzo facilita encuentros entre Ana y su otra abuela. En una de estas oportunidades, la abuela paterna le grita
¿cómo pudiste mentir? ¿Cómo pudiste decir eso? Somos tu familia, nos vas a llevar a todos presos, qué terrible. Y le cuenta que en el barrio alguien denunció a otra persona que fue presa y que resultó que era inocente y eso había sido mentira. Entonces, por un lado, con mis intervenciones empiezo a ubicarles que si bien entonces ellas creen que a la niña le haría bien ver a esta abuela, por otro lado, ellas pidieron una perimetral, le creen a Ana, cuando esta abuela la ve, le dice palabras crueles, solo le lleva regalos, agregándose que Ana dijo que esta abuela estuvo cuando el abuso sucedió, y fue la persona que además la llevó, la dejó en la casa materna, mostrándose, digamos, de una forma rara a lo habitual. Entonces, digamos, con estas intervenciones, un poco la idea era que ellas puedan ver esos elementos de la realidad y estas contradicciones que sostenían, ¿no? Y un poco permite ver los mecanismos que operaban en esta abuela materna y en la mamá también. Respecto a la primera escena de los dinosaurios, un poco también la idea con el caso era expresar, ¿no?, cómo se trabaja psicoterapéuticamente con los niños y las niñas y adolescentes, en el sentido de que uno trata de generar las condiciones para alojar esos elementos que traen, incluirlos e integrarlos en un juego para que se pueda metabolizar y elaborar, ¿no? Que es esto que aparece cuando ella trae esto del pinche, de los dinosaurios, ¿no? Y que es algo que después va a atravesar todo el tratamiento, esto del pinche, los pinchudos, los termina proyectando a otros personajes, ¿sí? Ahora bien. Es importante remarcar que estos dichos de la abuela paterna, la madre del abusador, fueron justo antes de la cámara Gesell, ¿no? Y en la cámara Gesell entonces la nena no dice nada. Claro. O sea, así es. El abusador es sobreseído. Bueno, la sesión anterior a la cámara Gesell, un poco para dar cuenta de los efectos que estas dificultades de los referentes pueden producir, que tiene que ver con lo que vos decís, Adri, respecto a la retractación. La sesión anterior a la cámara Gesell con la niña estábamos jugando, veníamos sosteniendo un juego en el que Minnie, que era el personaje que ella usaba, iba a ir a la cámara Gesell con sus amigas, ¿no? Y en ese momento ella me pide que yo haga de Minnie, hasta ahora ella estaba haciendo de Minnie. Yo digo, bueno, chicas, vamos a la cámara Gesell, nos subimos a un auto, y ella de repente cambia su expresión, se aparta del escritorio y empieza a gritar. No, mentirosa, no tenés familia, nosotros somos tu familia, es un secreto, no a la cárcel y nunca vuelvas. Se acerca y tira a Minnie, que cae del escritorio, ¿no? Y se queda ahí quieta, paralizada, con los ojos muy abiertos, como de susto, mirando a un punto fijo, ¿no? Entonces se hace un silencio, yo la verdad me quedo sorprendida ante esto, la llamo, ella no me mira, y me doy cuenta que no puedo intervenir, ¿no? No puedo apuntar a su yo interviniendo, sino que hago como un rodeo, entonces busco otra muñequita, que era la mía de Minnie, me acerco y le digo, Minnie, te estábamos buscando, qué suerte que te encontramos, se ve que algo feo te pasó, no te preocupes, estamos acá, sabemos que no sos mentirosa, te creemos y te queremos mucho. Ana mira eso y después al final de la sesión puede incluirse. Pero después, digamos, ella entra en esto de la retractación y en efecto en la cámara Gesell no dice, ¿no?, lo que pasó con el tío. Y incluso ella cuando vuelve después me dice que no dijo lo del tío, ¿no? O sea, bueno, después se sigue trabajando con esta abuela materna y esta mamá. Ellas relatan escenas sexuales abusivas vividas en su infancia. La abuela dice que ella no pudo decirle nada a nadie. La madre de Ana sí, ella se lo dijo a Marta, aunque Marta no hizo la denuncia, habló con la madre del abusador, del agresor, y quedaron en que no se iban a ver más. O sea que se observan que en la primera generación, en la generación de Marta, ¿no?, se produce violencia sexual, eso no se dice. En la generación de la mamá de Ana sí se dice, aunque se trabaja como hacia adentro, ¿no?, de manera privada, intrafamiliar, y ya en la generación de Ana sí se hace la denuncia, ¿no?, y aparece como otro posicionamiento subjetivo de los referentes familiares, aunque se sigue viendo como elementos, digamos, encapsulados, encriptados del psiquismo de Marta, siguen en funcionamiento e incluso interfieren en la elaboración, ¿no?, de esto que vivió Ana.
Esto también un poco para dar cuenta de lo importante de trabajar con los familiares también, ¿no? Los referentes de estos niños y adolescentes. Después Marta puede ubicar que en realidad a ella le hubiese gustado tener una abuela que la cuidara, ¿sí? Entonces las intervenciones un poco apuntaron a que ella pueda ver que la abuela que cuidaba era ella y no la abuela paterna, ¿no? Y esto permitió que pudieran resguardar a Ana de la familia paterna y generar ahí cambios en cómo se posicionaban frente a esto. Por último, destaco algo importante que es las características tanto de los abusadores como de las familias que descreen, ¿no? Y se posicionan desde ese lugar, porque la familia, digamos, del tío de Ana era una familia con mucho poder en el barrio, ¿sí? Que amenazaba a profesionales, y esto es algo con lo que también trabajando con este tipo de situaciones, uno como terapeuta se va encontrando, ¿no? Y hoy en día está siendo muy evidente, ¿sí? Este ataque a los profesionales, ¿no? Y estas dificultades. Bueno, dejo acá como para poder intercambiar un poco, igual cualquier pregunta se puede hacer y obviamente va a ser respondida. Bueno, gracias, muchas gracias Adriana, Nancy, Paula, Silvia, en representación de todo el equipo, por compartir con nosotros experiencias tan fuertes, de tantos años además, ¿no? De ponerle el cuerpo, la cabeza, la paciencia, la espera, todo esto que van como comentando. Por ahora el chat está muy silencioso, las corrí mucho. Y ahora por ahí estamos en silencio. Bueno, voy a alargar 2 o 3 comentarios míos. A ver, acá ya hay un primer comentario de una colega, así que vamos a leerlo. Laura Méndez dice, ¿encontraron casos donde el abusador no es un mayor de edad, pero sí tiene en una etapa superior del desarrollo, pero sí está en una etapa superior de desarrollo sexual? Por ejemplo, dice un caso de una niña de 5 años y 13 años el primo, donde se presenta como un juego y complicidad, aunque no es agradable, y se siente como sometimiento, resignificando en la adolescencia. Bueno, agrego yo algunos comentarios que... Disculpa que te interrumpa, pero Adriana está silenciada, quisiera poder tomar la palabra. Si el hospedador la puede habilitar. Sí. Sí, tiene que habilitar su micrófono, por favor. Ya está. Gracias. Gracias. Antes lo tuve que apagar porque pasaba un vendedor con el camión y era un ruido bárbaro. Sí, en realidad la pregunta era si habíamos encontrado dentro de la casuística abusadores no adultos. En los 2 últimos años, o sea, nuestra investigación vigente, a partir de la última, que bueno, tiene conclusiones y demás que no pudimos compartir con ustedes, pero otro día será, digamos, empezamos a investigar sobre algo que nos resultó casi común en en todos los materiales, que es las diferentes abusos intergeneracional y transgeneracional. O sea, en generaciones anteriores, cuyo abuso no fue develado ni fue no fue trabajado, que quedaron encriptados en el psiquismo y que se transmite de generación en generación y producen efectos en generaciones siguientes que aún no han, incluso transmiten algunas generaciones que no han padecido la violencia, pero sí que digamos, esto lo trabaja mucho Yolanda Gampel, ¿no? Y bueno, también ella trabaja algunos textos de Cicerón en cuanto a la transmisión transgeneracional, de inconsciente a inconsciente, muy importante y muy interesante. Y con respecto a lo que nos decían, en estos últimos años, yo diría en estos 2 últimos, o 3 últimos años, nos están llegando muchos casos de niñas y niños abusados por adolescentes.
familiares, a veces hermanos, hermanastros, primos, vecinos, y bueno, algunos de ellos muy chicos, de 13, 14 años, con niñas por ahí de 9, 10 años o más chiquitas. Y bueno, estamos trabajando mucho con Susana Toporosi en el Gutiérrez, que trabajaba con estos niños, pero tenemos un problema grave, es que son adolescentes, que si se trabaja con ellos psicoterapéuticamente podrían no quedar fijados en el lugar de violadores o de abusadores, pero que raramente los servicios los quieren recibir, porque ya los tratan como si fueran abusadores adultos o violadores adultos, y aún todavía se puede trabajar para correrlos de esta identificación y de este lugar como violadores o abusadores. Sí, en ese sentido pensaba Adri, agregaba esto, el poder diferenciar el psiquismo de constitución de un adolescente, y entonces que hoy en día se habla de esto de adolescentes o jóvenes con conductas sexuales abusivas, que no sería lo mismo que la catalogación de abusadores, ¿no? Que hay mucho por indagar allí, y en la oportunidad, como dice Adriana, del proceso terapéutico también, que algo no quede congelado, digamos, en un identificado allí, ¿no? De todas maneras, los efectos en las niñas o en los niños que son abusados, sean adolescentes o sean adultos, los efectos son los mismos. O sea, se trabaja de la misma manera con los niños o niñas que fueron agredidos sexualmente, pero diferenciamos el trabajo con estos chicos que tienen conductas sexuales abusivas, y una de nuestras hipótesis es que habían sufrido o padecido algún tipo de agresión sexual en su infancia, y no todos los casos fueron así. Lo que hemos comprobado, digamos, en las investigaciones es que algunos sí habían padecido abuso sexual y otros no, o situaciones de familias abusivas. Y el encierro, de alguna manera, por pandemia, digamos, toda esta situación de falta de pares con los cuales, expresar y compartir las experiencias sexuales, acrecentaron estos abusos intrafamiliares de adolescentes con su familia, con sus familiares, niñas o niños, ¿no? En esto vemos la influencia de la falta de pares, de cuerpos de pares con los cuales experienciar. Bueno, aquí van felicitando, agradeciendo la generosidad, y hay dos preguntas, dos comentarios que voy a leer en voz alta. Uno dice: el caso clínico presentado por Paula, lamentablemente, respecto del lugar que cumple la Cámara Gesell en el proceso judicial, resulta ser paradigmático. A lo mejor abre a que ustedes puedan hacernos algunos comentarios sobre, también con el vínculo con la justicia, ¿no? Y el otro dice: excelente presentación, quisiera que nos cuenten un poco más cómo tramitan las resonancias subjetivas que se producen en los analistas que trabajan en estos temas y en estas situaciones. Y a lo mejor sería como para ir abriendo estas dos líneas, las del vínculo con la justicia y las resonancias en la subjetividad del analista y las intervenciones. Vínculo con la justicia, no podemos generalizar. Tuvimos algunos jueces como Carlos Rosansky, que siempre nos estuvo apoyando y estuvo a favor, o algunos peritos que realmente también, digamos que escuchan y apoyan a los niños o a los denunciantes, tanto a las madres, pero también nos encontramos con peritos psicólogos, no solo en el ámbito de la justicia, con peritos psicólogos, no solo abogados, que apuntan todos sus fuegos contra las denunciantes, digamos, le dan más cabida, y muchos fiscales también, ¿no? Le dan más cabida a lo que denuncia el supuesto abusador o violador como influencia de la familia, o incluso influencia de nosotros, los colegas que trabajamos con estos chicos, que les metimos las cosas en la cabeza en contra de ellos. A veces le dan más lugar
a estas denuncias de los supuestos abusadores que a las denuncias de los niños, niñas, adolescentes y sus familiares y nuestros informes. Hay todo, en este momento precisamente, estamos padeciendo, muchos de los colegas que trabajamos con estos niños y niñas, estamos padeciendo acoso y amenazas de los abusadores, de sus familias, incluso algunas denuncias y algunos están con causas judiciales, algunos colegas con causas judiciales por denuncia de mala praxis o de haber dicho cosas que no correspondían y demás. Todo esto hace, y como la abuela de Ana, ¿no? La abuela paterna, que justo antes de la cámara Gesell le dice todas estas cosas a esta niña que la desborda, la deja en ese estado casi catatónico, ¿no? En sesión, hace que llegada a la cámara Gesell, que además, como dijimos, se necesita un tiempo de confianza, de instalación de la transferencia para que se sientan cómodos y puedan hablar. La cámara Gesell es un encuentro con un psicólogo o un profesional que no conocen, que es la primera vez que ven, que es un desconocido, que además esperan que diga con palabras, aún siendo niños muy chiquititos, quién fue el abusador, qué le hizo, etcétera, etcétera. Realmente fue un avance, porque antes estos interrogatorios los tomaban no profesionales, sí, sino directamente los jueces o los fiscales, pero fue un avance la cámara Gesell, pero no alcanza. Y hay que repensar este sistema, porque lo que genera muchas veces es, por un lado, la retractación y por otro lado es la culpabilización a quien denuncia, al niño por mentiroso, a las madres o a los denunciantes por ser por generar, digamos, sí, influenciar, pero hay un término que es más como incrustar, ¿no? En el psiquismo del niño cosas que no ha vivido y que el chico por afecto repite. ¿Se acuerdan que primero era que no se creía, ¿no? El niño miente, los niños mienten, son fantasías, los niños fabulan, no se les creía. Cuando se le empezó a creer a los niños, apareció el síndrome de alienación parental, ¿no? Como defensa de los abusadores. Bueno, los niños dicen la verdad, pero esa verdad no es una realidad, sino que fue algo que se le injertó desde los adultos para sacarle plata al padre, porque eran divorcios controvertidos, por lo que fuere. Ahora ya no se ataca a los padres o a las familias denunciantes, sino que nos atacan a nosotros, a los colegas que hacemos los informes y que presentamos. Bueno, esto tiene que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos en relación a cuál es la palabra que se escucha o que tiene más valor, ¿no? Si es el adulto hombre que denuncia, al niño, que denuncia a la madre, que denuncia al psicólogo, a la psicóloga, casi que se le da más lugar, su palabra tiene más valor que la de todos los otros más vulnerables o más vulnerados, ¿no? Esa era una. La otra pregunta... La otra tiene más que ver con cómo tramitan las resonancias subjetivas que se producen en los analistas que trabajan en estos temas y estas situaciones. ¿Alguna de ustedes, chicas, quiere...? No, yo quería hacer un comentario en función, sumar un poco a lo que decías, pero también me gustaría retomar esto puntualmente. Quería comentar como que creo que compartir con ustedes de las investigaciones en el largo transcurrir del tiempo, también nos hemos encontrado con la transformación de la sociedad. Entonces, hoy en día nosotros estamos desde el ejercicio profesional entrando en un diálogo con el discurso jurídico, y acá encontramos, bueno, muchos de los baches que menciona Adriana, podríamos seguir extendiéndonos, pero sí quiero traer la cuestión del tiempo y de la transformación de la sociedad, porque en esto todavía
tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por seguir capacitando, y acá quiero usar esto como un piecito para hablar sobre el segundo punto, que es cómo se tramita. Creo que desde ese lugar también es muy importante esta invitación y esta apertura de la asociación, porque es poder hacer eco a través de estos contenidos, qué es lo que le pasa al analista en su trabajo clínico con estos pacientes, y hoy con un agregado, porque hoy muchos de estos pacientes, muchos de estos pacientes no son recibidos, no son atendidos, porque es muy dura la persecución, el ataque, es muy dura emocionalmente para sostener como terapeutas. Entonces, creo que el componente de socializar, qué cosas nos pasan, cómo impacta nuestro cuerpo en escuchar estos relatos, y poder también fortalecernos y acompañarnos entre nosotros, creo que es una forma de elaborar y de poder también tramitar estas transferencias, transferencias que realmente no se termina cuando termina un tratamiento, porque muchos de estos siguen existiendo en el registro de terapeutas, y es lo que podemos ver, porque los casos desde la primera investigación ahora ya son adultos, estos adolescentes, claramente. Así que me parece que... Perdón el ruido, pero justo se le dio por pasar 3 o 4 veces al camión que vende cosas o compra, no sé. Yo también debo tener ruidos, pero así que me parece que esto, tomando un poco en relación a esta inquietud, más allá del espacio terapéutico personal, las supervisiones, el trabajar en equipo, me parece que también ya hay que pensar en un concepto más corporativo, como profesionales de la salud, y de poder visualizar esto que está pasando en un momento donde van creciendo las violencias, y creo que esto es una responsabilidad social, por lo menos yo entiendo desde ese lugar, ¿no? Sí, Adri. No, quería decir que nunca solos, que es muy importante para poder tramitar, bueno, todos estos efectos, que en el momento del develamiento son imposibles de no percibir, digamos, ¿no? Esta cuestión que ahora es tan difícil en pandemia y trabajando online, a veces en estos pacientes lo que necesitamos en ese momento es abrazar, contener físicamente, que bueno, ahora es complicado, pero además no trabajar solos, siempre trabajar. Para nosotros las investigaciones, las escrituras, todos los trabajos que presentamos, que están en la Secretaría de Investigación de la Facultad, en los congresos de investigaciones, en los anuarios de investigaciones de la Facultad de Psicología, son terapéuticos, digamos, son formas de poder procesar, de metabolizar, y ustedes nos están dando la posibilidad de, además de compartirlo, que es otra forma también, bueno, de elaborar, de procesar, y además de capacitar más colegas para que puedan trabajar con estos chicos y estas chicas que se necesitan, ¿no? No solo psicólogos, sino también trabajadores sociales, psiquiatras, digamos, equipos interdisciplinarios, claro, que nos acompañan, y bueno, y también tratar de trabajar con los fiscales, con la gente que trabaja en el Poder Judicial. Y capacitarlos, ¿no, Adri? Capacitar también, porque es un discurso que tiene mucha diferencia con el discurso de la ciencia de la psicología. Y creo que eso todavía estamos en deuda, estamos construyéndolo. Bueno, siguen las felicitaciones, los comentarios gratos por las respuestas y por toda la investigación que vienen realizando. A mí me gustaría, como en lo personal, ustedes dijeron algo, y juntaría con esto de Nancy, del cambio de época un poco. Algo dijeron de que en las últimas investigaciones habían podido incluir varones abusados, cosas que no... Por ahí nos quedan 10 minutos, por ahí si quieren tomar unos minutos para contarnos algo sobre esta temática, me parece que sería un buen cierre para hasta la próxima, que podamos seguir pensando juntas.
Las dos cosas. Por un lado, la aparición de muchos casos de varones, de niños, varones abusados en la infancia que, bueno, son develados en la adolescencia o en la adultez, y que nos encontramos con padres de niños que denuncian abuso y que en el contexto de las situaciones terapéuticas, digamos, aparece algo que tenían totalmente escindido en el psiquismo, que funcionaba, digamos, como dos sujetos, y que recién en la denuncia del abuso del hijo aparece el develamiento de los abusos de los padres, varones también. Ayudó muchísimo, parece que no, pero ayuda muchísimo todo, por ejemplo, todo lo que pasó con el padre Grassi, que fue público y que muchos varones se atrevieron a contar lo que les había pasado en Felices los Niños, y que da pie. ¿Ustedes vieron lo que pasó con esta chica, ¿cómo se llama? Fardín, que cuando lo pudo decir públicamente, pero fue una eclosión de denuncias de gente que decía lo mismo, y con los varones pasó igual. O sea, los chicos que habían sido chicos, que ahora ya no son tan chicos, de Felices los Niños, cuando empezaron a denunciar por televisión, en los medios masivos de comunicación, que habían sido abusados, y también los avances en las cuestiones de género, ¿no? La posibilidad de los varones de las, digamos, masculinidades, de no temer ser catalogados como gay o como no varoniles por decir que habían sido violados en su infancia y ya cristalizados como homosexuales cuando podían tener otras modalidades sexuales, también ayudó al develamiento del abuso en varones. Pero al igual que los femicidios, que cuanto más se denuncian aparecen más y más y más y más, también estamos viendo que cuanto más denuncias tenemos de varones abusados, generalmente por varones, realmente son muy pocos los casos donde los abusadores son mujeres. Los hay también. Y también hay falsas denuncias, las hay también. Pero bueno, ahí está nuestra cintura para poder diagnosticar cuándo es una falsa denuncia y cuándo realmente hubo una violación, una agresión sexual cometida, ¿no? Yo creo que todas estas cosas ayudan a que aparezcan más develamientos de abusos de varones, pero los hubo siempre, solo que no se decían tanto. Y con respecto a los adolescentes abusivos, con conductas abusivas, también implica esto de considerar abuso, porque si no era, bueno, están jugando, ¿no? O que quede entre los trapitos, digamos, no se sacan, no se ventilan a los demás, sino que, bueno, queda en la familia. Y cuando era entre hermanos no se denunciaba, porque también esto genera mucho conflicto en los padres, ¿no? Son sus dos hijos, o su hija y su hijo, de un matrimonio del otro, no importa si son hermanos, hermanastros, primos, pero son de la familia. Entonces, bueno, hay más resistencia a denunciarlos. O viceversa, nos encontramos con casos donde un chico de 13 años empezó a darse besos con su prima, digamos, y la madre de la prima ya lo denunció como abusador y inmediatamente fue detenido. Hay una psicóloga que se llama Laura Capacete que trabaja justamente con adolescentes de 16 a 18 años que ya están detenidos por situaciones, digamos, por delitos, y muchos de ellos son delitos de abuso, ¿no? Adriana, antes de despedirlas, que se nos acaba el tiempo,
retomando la línea de la interdisciplina, quisiera leer 2 o 3 comentarios, así para que ustedes también se puedan llevar, que uno dice: desde APSA, Asociación de Psiquiatras, proponemos comités de ética en el Poder Judicial por los juicios demorados y adversos, digo, como para también pensar y establecer puentes. Otro tiene que ver con la vicepresidenta de nuestra institución, que dice: Clara, las respuestas de ustedes me hacen pensar en la posibilidad de los grupos de reflexión o los laboratorios para procesar los efectos de estas violencias, y en ese sentido yo pensaba también como en los complementos entre las instituciones, lo que cada institución puede como aportar a otra, digamos, en estos tipos de trabajos inter y trans disciplinarios. Y después, cerrando, Daniel Porta, que es médico, dice: soy médico general, es muy frecuente encontrarme simplemente surgido del vínculo de confianza con el traslado de situaciones de abusos en adolescentes mayormente. Esta charla me aportó un par de ideas esenciales. Bueno, sigue contando, trato de articularme continuamente con el sector de salud mental. Pensaba yo, mientras que iba leyendo estos comentarios, ¿no?, en la articulación entre las investigaciones de ustedes, en uno de los pocos espacios que me parece que hay, porque nuestras clínicas por ahí está más basada en pacientes que consultan por diversidades de motivos que nada tienen que ver con estas historias, pero que a lo mejor en muchos saltan después de un par de años de tratamientos, ¿no? El de ustedes es un equipo especialmente armado para estas situaciones, así que sus investigaciones tienen como otro peso, otras características, pero bueno, esto de hacer puentes entre instituciones, entre psiquiatras, entre colegas que aborden desde lo vincular, desde lo individual, y esta preciosa comentario de un médico también, ¿no? Apareció la pata de la justicia. Bueno, para retomar un poco esto que decían ustedes de que nunca solos, ¿no? Beatriz, antes de despedirnos, quisiéramos también compartir que ahí recién una compañera me decía que por ahí es algo importante, que es, bueno, la importancia de estos espacios y de la escritura, y en ese sentido nosotros estamos ahora trabajando en la escritura y en poder, digamos, en algún momento publicar un libro para transmitir cuestiones de la clínica, pero también un poco esto que hoy preguntaban respecto a las resonancias, tanto en terapeutas, también en familiares, ¿sí? Que es algo muy actual, ¿no? Cómo se está atacando tanto a las madres, por ejemplo, protectoras, como a los terapeutas, y dar cuenta de que hoy en día hay algunos grupos, instituciones que están intentando trabajar en esta línea, ¿no? Pero que también reciben, no son atacados, ¿no? Y tienen varios obstáculos para llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Bueno, desde ya que quedan invitadas para presentarnos los avances del libro en uno de los viernes cuando lo tengan más avanzado, pero desde ya que están abiertas nuestras puertas para que aquí puedan presentarlo, intercambiar y seguir dialogando. Muchísimas gracias, Beatriz, a vos especialmente por el acompañamiento y todo este tiempo que estuvimos trabajando juntas, a toda la Asociación de Psicólogos y Psicoterapias de Grupos y a todos los que nos acompañaron, y bueno, ojalá podamos volver a compartir, invitarlos a ustedes también a nuestros espacios. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso. Gracias. Por la constancia, por un premio, digamos, a querer estar ahí en las fronteras donde por ahí otros psicólogos o psicoanalistas cerrarían puertas, a seguir abriendo. Gracias. 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 Gracias, Nancy, Silvia, Paula. Gracias, Adri, Nancy, Paula. Paula, sí, gracias, sí, gracias a todos. Estela, que está por ahí también, Vicky. Sí, ya se fue, nos mandó un beso, pero bueno, gracias a todos y todas. Bueno, hasta la próxima a ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, Beatriz. Hasta la próxima.